Un deslave sepultó 3 vehículos en Bosques de las Lomas en la delegación Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. La Secretaría de Protección Civil local informó que no hubo personas heridas a causa del derrumbe. Las lluvias que esta tarde cayeron en al menos 9 delegaciones también provocaron inundaciones en varios puntos de la capital del país. Después de haber logrado un entendimiento comercial bilateral con México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que nuestro país pagará muy fácilmente por el muro en la frontera. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, le respondió y escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno mexicano nunca pagará por la construcción de dicha obra en la frontera con Estados Unidos. Sostuvo que esa decisión nunca ha estado a discusión. Y reconoce la iniciativa privada que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el equipo de negociación de México tuvo que ceder en temas como las reglas de origen o la cláusula sunset, es decir, de extinción del tratado, que ahora se revisará cada 6 años y no cada 5 años como lo prometía Washington. Esto con el fin de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que nos acompañen en esta hora de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, quédese con nosotros que les tenemos los pormenores de la información generada hasta ahora. Estamos todos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informó que no hubo personas heridas a causa del deslave que esta tarde sepultó 3 vehículos en Bosques de las Lomas, esto en la delegación Miguel Hidalgo. Las lluvias que cayeron en al menos 9 delegaciones de la capital del país provocaron inundaciones. Reitera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que México pagará muy fácilmente por el muro en la frontera. Un día después de anunciar un acuerdo comercial con México, el mandatario estadounidense criticó a los defensores del libre mercado al acusar los efectos negativos que, según él, afectan a su país. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno mexicano nunca pagará por la construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos. Sostuvo que esa decisión nunca ha estado a discusión. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que la participación de Jesús Seade, negociador designado por el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue fundamental para lograr el acuerdo con Estados Unidos. Y reconoce la iniciativa privada que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el equipo de negociación mexicano tuvo que ceder en algunos temas espinosos como las reglas de origen o la cláusula sunset, es decir, de extinción del tratado, que finalmente quedó en que se revisará cada 6 años. Esto con el fin de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Para alcanzar este acuerdo, en principio, ha sido necesario ceder, ha sido necesario modificar algunas de las reglas que han venido funcionando hasta la fecha. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el acuerdo con Estados Unidos para relanzar el Tratado de Libre Comercio disipa la incertidumbre de los últimos meses, confiere certeza a la inversión y abre la puerta a la incorporación de Canadá. Yo reconozco que fue un encuentro apresurado, pero que a la postre dejó algo positivo y que fue el dejarnos abierta la puerta. Acuerdan el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, crear un programa para revertir el fenómeno migratorio. Hay la intención para enfrentar el fenómeno migratorio con el desarrollo. Hemos hablado de temas de seguridad, en donde tenemos que fortalecer todos los sistemas de integración. El presidente electo
electo se reunió por segunda ocasión con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El presidente de la CONAGO, Manuel Velasco, aseguró que fue un buen encuentro donde abordaron temas económicos, políticos y de seguridad. Y concluyeron los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de esta manera. Amigas y amigos, cumplimos, lo hicimos bien. Gracias. Adelanta el consejero del INE, Ciro Murayama, que será en septiembre cuando los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza pierdan oficialmente su registro nacional. Ya está bajo control de los interventores el manejo financiero de ambos partidos. Renuncia el senador Francisco Búrquez al Partido Acción Nacional. Dijo ya no sentirse identificado en el blanquiazul, donde denunció existe un pleito de cúpulas. Para que la clase política entienda que ya no puede seguir haciendo de la política un gran negocio. Y quien también renunció, pero al PRD, fue Agustín Basabe, ex líder nacional de ese instituto político. Acusó la presencia de desviaciones copulares y lastres tribales. Señaló que tras los comicios del 1 de julio, el partido no podrá salir del extravío sin brújula ética. Y la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, fue absuelto por el Poder Judicial de todas las acusaciones en su contra. Bueno, ahí están 7 u 8 sentencias absolutorias. Y mi respeto irrestricto a las decisiones del Poder Judicial, como no puede ser de otra manera. El próximo coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, anunció que la alianza legislativa con el PRI finalizó este martes 28 de agosto. Adelantó que a partir del próximo 1 de septiembre serán independientes y con decisiones propias. Y la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la figura de revocación de mandato en la Ciudad de México es inconstitucional, pero seguirá vigente al no lograrse los 8 votos necesarios para su invalidez. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, encabezó una marcha aquí en la Ciudad de México en apoyo a productores de agave. Protestaron contra la ampliación de la denominación de origen a 3 estados de la República. Los inconformes se enfrentaron a la policía cuando intentaron cerrar los carriles centrales de Periférico Sur. Y a 8 años del cierre de Mexicana de Aviación, extrabajadores y jubilados de la extinta empresa protestaron hoy en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir el pago justo de liquidaciones. En Guerrero, con gritos de ni perdón ni olvido de colectivos de familiares de personas desaparecidas y asesinadas, inició en el puerto de Acapulco el Foro por la Pacificación y Reconciliación Nacional. Fue secuestrada, fue torturada durante 10 días para finalmente ser decapitada mi hija después de haber sido violada y vejada. En Coahuila fue detenido uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se trata de Juan Miguel N., alias El Pajarraco, quien habría participado en el traslado de los estudiantes al basurero de Cocula. Captan cámaras de seguridad del momento en el que una pipa cargada con chapopote choca contra una barda en Avenida Constituyentes, en la colonia San Miguel Chapultepec. Hay 2 heridos. En información internacional, en Estados Unidos, seguidores de Aretha Franklin hicieron largas filas para homenajear a la legendaria cantante, que es velada con su ataúd abierto en Detroit, en el inicio de un homenaje que se extenderá por 4 días.
Gracias por acompañarnos este martes en La Ciudad y el Mundo. Mire, rápidamente vamos a ver lo que aconteció el día de hoy en la capital del país. Un día ajetreado aquí en la Ciudad de México. Es más, hasta un gobernador se manifestó. Israel Lorenzana nos tiene el reporte. Israel, muy buenas noches. Cuéntanos. En un momento más estaremos haciendo el enlace con nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos hablará de las marchas, pero también de este deslave que se registró en la delegación Miguel Hidalgo. Hasta este momento, Protección Civil de la Ciudad de México dice no hay víctimas, pero sí al menos 3 automóviles sepultados. Vamos rápidamente con la información del Tratado de Libre Comercio. Miren, en el marco de las renegociaciones de este acuerdo comercial y a un día del anuncio sobre este pacto entre México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a hablar sobre el muro fronterizo. Aseguró que nuestro país finalmente pagará con la construcción muy fácilmente. Inmediatamente después de que se dieron a conocer las declaraciones de Trump, el canciller Luis Videgaray respondió que nunca se pagará por el muro fronterizo. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario mexicano señaló que la perspectiva de la relación entre los dos países es muy positiva. Sin embargo, nunca pagaremos por un muro, dijo, y reiteró que así se ha dejado absolutamente claro desde el principio. Esto a colación de una pregunta que se le hizo en Washington también al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sobre si en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos habría estado el tema del muro fronterizo. Guajardo dijo que efectivamente ni se tocó en las mesas de negociación. Pues el día de hoy el presidente Donald Trump al parecer se levantó un poco enojado y arremetió de nueva cuenta con esta valla entre México y Estados Unidos. Lupita. Y en más sobre este tema, en un intento por seguir siendo parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá se unió este martes a las negociaciones entre México y Estados Unidos en Washington, donde funcionarios estadounidenses expresaron optimismo en que se pueda lograr un acuerdo esta misma semana. Al respecto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau manifestó que se han realizado buenos avances sobre el sector automotriz en las conversaciones con sus socios, quienes participan en los diálogos del pacto comercial. Y la participación de Jesús Seade, negociador designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, fue fundamental para lograr el acuerdo con Estados Unidos. Así lo aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El funcionario mexicano comentó que hubo momentos en donde no estaban tan seguros de que se llegaría a un acuerdo, pero la incorporación del doctor Seade como representante del equipo de transición, dijo, vino a jugar un papel fundamental en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y la iniciativa privada reconoció que en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio nuestro país tuvo que ceder en algunos temas espinosos. Aquí la información. El sector patronal mexicano reconoció que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el equipo mexicano tuvo que ceder en temas como reglas de origen o la cláusula sunset, esta cláusula de extinción del tratado que ahora se revisará cada 6 años, con el fin de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, afirmó que el mejor escenario era mantener el Telecán como se encuentra hasta ahora y que el peor era la revisión cada 5 años, tal y como lo proponía el gobierno de Donald Trump. Que para alcanzar este acuerdo en principio ha sido necesario ceder, ha sido necesario modificar algunas de las reglas que han venido funcionando hasta la fecha, pero que no quede ninguna duda ante la posibilidad de que desapareciera este acuerdo por completo. El paso que se ha dado ha sido en la dirección adecuada. Al cuestionársele al empresario sobre si el sector automotriz sería el gran sacrificado, aseguró que si se llega a un acuerdo trilateral será el gran salvado. De ahí que insistió en que se integre a Canadá a este acuerdo. Este acuerdo en principio debe considerarse como eso, como una etapa más en lo que esperamos sean un conjunto de acuerdos adicionales y que permitan preservar un tratado trilateral en el que participen Canadá, Estados Unidos y desde luego México. En La Ciudad y el Mundo, Vianey Fernández. Vamos a una breve pausa y continuamos, no se vayan.